Hola, mi nombre es Candela y te quiero contar sobre el grupo de jóvenes de la congregación. Haciendo Cultura es un grupo en el cual tenemos el objetivo de forjar vínculos que hacen al reino de los cielos en esta tierra. Tenemos actividades con el objetivo de aprender a escuchar más del Espíritu Santo y vivir oyendo y obedeciéndole y ayudarnos unos a otros para cumplir ese objetivo. Si tenés más de 12 años, formás parte de la casa y todavía no sos parte, te invito a que lo evalúes, a que puedas conversarlo con tu edificador y te vamos a esperar para que seas parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo entre nosotros. Que la revelación de estas palabras traigan luz a nuestros corazones y que el Espíritu Santo de Dios nos dé sabiduría para actuar conforme a las palabras que estamos declarando. El centro de mi vida eres tú, Señor. Así que ya no depende de mis emociones, ya no depende de mi ánimo, ya no depende de mis impulsos. El centro de mi vida eres tú. Amén. Amén, Jesús. Disponemos delante de ti, Señor, nuestros cuerpos. Tomamos autoridad sobre todo nuestro organismo. Y en esta hora, Padre, abrimos nuestros corazones para que el deseo que proviene de tu Espíritu sea puesto como simiente y que nuestra mente sea modificada conforme a la mente de Cristo. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Amén, Jesús. Dios le bendice. ¿Cuántos se sienten ministrados con esas melodías? ¿Sí? El Señor nos ha permitido disfrutar de la unción que ha depositado sobre Jaime. La verdad es que ha estado soltando el Señor muchas cosas lindas en su espíritu y Él las ha convertido en esas melodías que nos ministran, en esos salmos que nos ministran y nos permiten entrar en su presencia. Amén. Estaba en YouTube esos temas, ¿no es cierto? Sí. Después nos decís cómo, si alguna melodía le hace honra, honre. Aprendamos a ser gente de honra. Si le ha hecho bien, honre. Recomiéndela. Porque es cosa preciosa. Aparte es gratuito, está en YouTube, así que... Pero recomiéndela si le ha gustado. Yo la verdad que oro a Dios para que se levanten salmistas, para que se levante gente entendida en las profecías, que pueda abrir los cielos. Amén. Bueno, continuemos entonces. Después nos vas a dar bien los datos.
Vamos hasta esa diapositiva que dice cómo se resuelve el trauma. Es en gris y amarillo. ¿Cómo se resuelve el trauma? Ya estuvimos hablando un poquito de esto. Tenemos 3 pasos para resolver los traumas. La anterior de esta, entonces, para hacer el último repaso para poder avanzar. Entonces decimos, Entonces decimos que las emociones, ¿sí? O sea, ya sabemos que las emociones se producen por nuestra forma de valorar los acontecimientos y no por el acontecimiento en sí. O sea que lo que yo voy a sentir no va a depender del trauma, sino de la importancia o de la significación que yo le pongo al trauma. Voy a decir algo muy delicado, muy delicado. Quiero que me entienda. Por favor, preste atención a lo que le voy a decir, porque si lo saca de contexto, puedo llegar a herir el sentimiento de alguien y no quiero que esto pase. Vamos, supongamos, al tema de una violación. Técnicamente, y digo técnicamente para entender lo contextual, lo que hace a la teoría, el daño que produce el abuso físicamente es un daño muy temporario. Es el daño que produce en el momento. ¿Me siguen? Psicológicamente ese daño queda solo por el recuerdo y la significación que la persona le pone, no por el daño físico en sí. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Así que técnicamente el que le hace honor al daño soy yo y no el agresor. Es duro lo que digo y puede llegar a herir la susceptibilidad de alguien si no me entiende lo que estoy tratando de enseñarle. No estoy diciendo con esto de que el agresor minimizar nada, no quiero minimizar nada. Estoy tratando de enseñarle a usted o a quien a usted le toque ministrar que hay una potencia en nosotros que ni aún un agresor puede llegar a romper. El trauma solo adquiere fuerza en la medida que yo signifique de forma catastrófica lo ocurrido. Entonces, un trauma 1000 veces recordado es un trauma 1000 veces vivido. La primera corresponde al agresor. Las otras 999 veces me corresponden a mí. Usted entenderá que fuera del contexto adecuado y fuera de la revelación y el entendimiento, decirle esto a una persona es prácticamente que se levante, te agarre la silla y te la parta por la cabeza. Porque encima de que ha vivido una agresión de esta magnitud, decirle que el responsable de cómo se siente es él, es casi ofenderlo. Sin embargo, la verdad es esta: que la persona solo tiene daño interno por lo que él construye de lo ocurrido. Vuelvo a repetir, esto no significa ni es igual a el agresor tiene menos condena o el agresor tiene menos culpa o el agresor. Pero yo no puedo cargar la responsabilidad sobre el agresor de solucionar mi problema. Eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Acá es donde entramos en el tema del trauma. Por eso yo les decía que el trauma produce 3 percepciones: la percepción de injusticia, la percepción de inseguridad y la percepción de pérdida. Los 3. Entonces de repente vos te encontrás con esta situación de una violación y yo te hago una pregunta: ¿cómo resolvés el problema de la injusticia? ¿Fue injusto que violaran a una persona? Sí. Ahora vos querés resolver ese problema
Y la pregunta es esta: ¿cómo lo resolves? ¿Cómo se hace justicia? ¿Se puso a pensar alguna vez eso? ¿Cómo ejecuto justicia? Entonces pasa que las personas esperan que al agresor lo metan preso, y lo meten preso. Y yo te pregunto, ¿ya está? ¿Eso se hizo justicia con vos? No, se hizo justicia con el agresor. Pero a vos te sigue quedando el trauma de haber vivido lo que viviste. Entonces no es factible la justicia después que el trauma es ejecutado. ¿Hay forma de hacer justicia? Te la voy a plantear de una manera aún más dura. ¿Existe la justicia? Nosotros los hijos de Dios sabemos que existe, pero no es establecida de la forma que nosotros pretendemos que se establezca, y no somos los jueces que van a establecer justicia. Así que en el plano de lo natural, y mediante nosotros nos consideremos jueces e intentemos ejecutar justicia, eso no va a ocurrir nunca. Haremos todos los medios habidos y por haber. Le condenaremos en nuestra mente, lo pensaremos mal, lo maldeciremos, le quitaremos la mirada, le seremos indiferentes, procuraremos todos los males habidos y por haber para con él, porque de esa manera intentamos creer que eso es lo justo. Pero la realidad es que nada de eso satisface la vida de la persona. Entonces la gente que sostiene el trauma durante muchos años en su vida y se sostiene con este estado de injusticia porque nunca logra quitárselo de encima, se sostiene con este estado de inseguridad y este sentimiento de pérdida, empieza a producir en sí mismo, cuando esto se cronifica, empieza a producir algo definido como amargura. Y la amargura no consiste en una emoción. Te voy a decir algo. Del corazón mana la vida, dice la Biblia. Y en el corazón, yo les explicaba, aunque mañana lo vamos a ver un poco mejor, yo les explicaba que en el corazón se radican los deseos y que allí también se desarrolla el amor. El corazón produce, gracias al amor, un estado en el cuerpo, un estado espiritual definido como gozo. Es la palabra utilizada por el salmista cuando dice: el corazón alegre constituye un buen remedio. Y te hermosea el rostro. Wow, eso estuvo buena. Ahora entiendo por qué hay algunos que... Sin comentarios, no terminé la frase, así que no sé de qué se ríe. Hay que empujarlo un poquito, usted nomás, tiene el pensamiento ya preparado, o sea, le ponen medio chip y ya arranca. Pero resulta que cuando el deseo del corazón, escucha lo que te digo, cuando el deseo del corazón no es satisfecho, cuando el deseo del corazón no es satisfecho, ¿dónde está el deseo? En el corazón. ¿Cuándo el deseo del corazón se satisface? Cuando el deseo se une a lo deseado. Esto ocurre en los hijos de Dios cuando el deseo nuestro es Dios. Dios se une a nuestro deseo y empezamos a manar amor y el corazón se constituye un buen remedio porque es un corazón alegre. ¿Me siguen? Pero cuando el deseo que está en el corazón no es satisfecho, el corazón produce un estado también espiritual definido amargura. Y así como el gozo llena todas las áreas del cuerpo, la amargura también. ¿Cuándo el deseo no es satisfecho? Cuando el hombre intenta
cuando el deseo del corazón del hombre es uno mismo. Cuando el deseo del corazón del hombre es mi propia seguridad, nunca va a ser satisfecha. Porque el hombre sin Cristo está expulsado del reino, está expulsado del Edén. Entonces esa expulsión lo deja fuera, lo deja desnudo, lo deja sin cobertura, lo deja inseguro. Y aunque se establece un estado de injusticia por cuanto Dios lo creó para vivir en él, y el pecado es injusticia, y aunque se genera un estado de inseguridad, y aunque hay un continuo estado de tristeza a causa de la pérdida, el hombre no logra resolver esto porque continuamente intenta resolver el deseo de su corazón, que es salvarse a sí mismo. Entonces, esa amargura que se genera comienza a contaminar todo el cuerpo. Y ahí se producen los grandes males. Yo ya en un ratito le voy a explicar esto. Pero antiguamente se consideraba a la amargura como una emoción propia de los humores del cuerpo. Había 4 humores antiguamente que se consideraban, eran 4 líquidos, 4 fluidos que en la antigüedad, la medicina de la antigüedad asumía, que era la bilis negra, asociada a la melancolía, la bilis amarilla, asociada a la amargura. Después estaba la sangre, que estaba asociada al cólera, y estaba el flema, lo flemático, asociado al espíritu flemático, digamos, al ánimo flemático, que es un ánimo pasivo. Es interesante, algún día vamos a estudiar esto, los médicos actuales, y vamos a ver que no estaban tan alocados, porque en cada época del año se presenta un estado de estos humores, estos líquidos, estas aguas. Las aguas amargas. Y vos empezás a entender que una persona que tiene mucha amargura empieza a tener problemas de hígado. Y le cae mal la comida. Y debajo del hígado hay una bolsita que se llama vesícula, que produce un líquido muy amargo que se llama bilis. Y cuando eso está fortalecido, no trato de darle fórmulas. Así es como el Señor empieza a revelar, a decir, pongo esto acá, pongo esto acá, pongo esto acá, y después digo, pero esto puede ir acá, y esto puede ir acá, y ahí termino. Así que las aguas amargas pueden estar relacionándose a los fluidos biliares, que pueden estar relacionados a las amarguras. ¿Será que la amargura se concentra en algún lado? ¿Qué sé yo? Pienso en voz alta. Así se investiga. Vamos a la que sigue. Entonces, ¿cómo se resuelve el trauma? Con 3 pasos. Si tenemos un estado de injusticia, si tenemos un estado de pérdida, y si tenemos un estado de inseguridad, se resuelve perdonando, se resuelve elaborando y se resuelve enfrentando la nueva realidad. El trauma se resuelve en 3 pasos: perdonando, elaborando, enfrentando la nueva realidad. ¿Por qué tengo que perdonar si es injusto? Vamos a la que sigue. Y ahí nos quedamos pensando, ¿por qué tengo que perdonarlo? Viste que cuando alguien te hace un daño, lo peor que vos te pueden decir es: tenés que perdonarlo. ¿Cómo tenés que perdonar? ¿De qué estás hablando? Una de las primeras cosas que haces en sanidad interior es llevar a la persona a perdonar. ¿Por qué? Y porque de esa manera lo libras para que pueda ser perdonado. El perdón es una opción, no es una obligación. Claro, la Biblia no dice: si no perdonás, te vas a morir. Si no perdonás, te es pecado. No dice eso. Lo que dice, sí, dice: si no perdonás, no te perdonan. Pero si no querés perdonar, es un problema tuyo, porque no perdonar es tu derecho. ¿Cómo que es tu derecho? Claro, porque no perdonar es hacer justicia.
Tenés dos formas de resolver los problemas: haciendo justicia o perdonando. Si querés hacer justicia, no hay problema, haz justicia. Pero te aviso, una vez que empezás a hacer justicia, elegiste el camino de la ley. Pero si escoges el camino de perdonar, elegiste el camino de la gracia. Por lo cual, si elegís el hacer justicia, ¿sí?, no te queda otra más que presentarle delante de Dios, y espero que no tengas ningún pecado encima, porque al primer pecado que tenés se te baja la caña. ¿Por qué? Porque vos actuás de esa manera. No podés pretender actuar con los demás con justicia y a vos que se te trate con perdón. Pero cuando agarrás el camino de la gracia y podés perdonar a otros, el perdón te va a permitir a vos acceder a un ámbito de gracia que te va a habilitar para recibir perdón por tus pecados. Entonces resulta que el perdón no es un requisito para ser santo. El perdón es una conveniencia para ser santo. Es una herramienta poderosa que Dios articula. Es un recurso que Dios articula por el cual la justicia va a llegar, pero todavía no se manifiesta. A eso se define como el día del juicio. El día del juicio no es el día donde se van a sentar todas las almas y le van a decir: bueno, te vamos a bajar la cabeza vos y todos ustedes pasan al cielo. Ese día también va a llegar, pero el día del juicio es el día donde todas las cosas son puestas en juicio. Vos lo miraste mal a tu hermano el otro día. Está escrito acá, mirá, el ángel que estaba al lado tuyo te miró justo cuando vos lo estabas mirando mal, y dice que tu corazón largaba celos. Está escrito ahí, está escrito acá. Sí, señor, acá está escrito. ¿Sí? Así que bueno, contame qué pasó. ¿Qué pasó? A ver, contame. Los nervios de ese día. Ahí adelante un ángel, viste, esperándote atrás. Sí, dale, te toca. Chiquito. Y en ese momento es cuando aparece la sangre de Jesucristo y Jesús dice: momentito, tranquilo. El cliente es mi cliente, así que intervengo yo. Usted al lugar. Es abogado. Entonces se levanta, aparece el padre, ¿sí? Dice: papá, para. El Señor lo mira, se baja los lentes, lo mira. Qué linda imagen. Vos así sudando así, con un susto, bárbaro, y aparece Jesús, ¿viste? Cuando Jesús entra relajado, así, dice: tranquila, está toda lista acá. Se sienta: Señor, está todo acá apagado. Y vos, los ángeles atrás, grandotes, gigantes así. Uno encapuchado con una guadaña así, mirándote. Y vos te vas de la C. Qué lindo el plan, qué lindo. Resulta entonces que el perdón termina siendo para nosotros una conveniencia. Es tu conveniencia, te conviene. ¿Por qué te conviene perdonar? Porque si no perdonás, no podés resolver el problema. ¿Por qué no lo podés resolver? Porque no vas a poder hacer justicia. ¿Por qué no puedo hacer justicia? Decime de qué forma va a hacer justicia. ¿De qué manera te vuelven a...? ¿Qué es lo justo? Que te devuelvan la vida que tenías antes, como mínimo. En un accidente te matan un hijo. Estoy hablando de cuestiones graves. Un accidente te mata un hijo. Vos te quedás con un odio, una bronca. Estallás de ira contra la persona que lo hizo. Va 2 años preso y sale libre. Y vos estás inflado y te tenés un odio encima contra la justicia, los hombres, las cosas. Ahora te hago una pregunta. Ponele que lo metan toda la vida en cárcel. ¿Ya está? ¿Estás tranquilo? ¿Estás feliz? O sea, ¿eso es justo? Será justo para el otro, pero para vos. ¿A vos te hicieron justicia? No te hicieron justicia. ¿Y qué haces con eso? ¿Pudiste resolver el problema? No. ¿Continuás con tu vida de la misma manera que estabas antes? No. Resulta que perdón no tiene que ver con una emoción. Vos a la gente le querés enseñar a perdonar y la gente te dice: no, es que yo ya lo perdoné. Y ya está, ya lo perdoné. Y vos ves que lo perdonó, pero en su corazón sigue, no puede ni hablar, no puede ni verlo, le es indiferente.
Y después está el otro problema, que no entendimos bien cómo se desarrolla el proceso del perdón. ¿Para qué te sirve perdonar? Cuando vos perdonás, vos te librás del pasado. Cuando vos perdonás, vos tenés la mente fresca para poder continuar adelante. Pero mientras vos no perdonás, vos caminás así. Ahora, ¿qué tan rápido podés caminar así, yendo por la vida? Te vas a llevar todo, te vas a chocar todo. A lo sumo te quedás demorado. A veces quedás atado porque no te da más la soga. Cuando vos no perdonás, te quedás esperando que se ejecute justicia y vos decís, vamos para allá, no me muevo de acá. ¿Por qué? Porque estoy esperando que se haga justicia. No se va a hacer nunca justicia, entonces me quedo acá. ¿Y qué ganás? No lo perdono y punto. ¿Y qué ganaste? No me importa, pero no lo perdoné. Oh, te felicito, detuviste tu vida. O sea, esa es la elección. No solo te hizo daño en un momento determinado, sino que te hizo daño toda tu vida porque vos, o sea, es como la persona que viene y te roba un billete y vos decís, me robaste un billete, toma todos los billetes ahora. Claro, pero ese es el pensamiento. Me sacaste un momento de mi vida, ahora me quedo acá toda la vida. Pero ese es el pensamiento del que no quiere perdonar, el que dice, no voy a soltar, no lo pienso perdonar. Pero es que no le estás haciendo un daño, ni siquiera te estás satisfaciendo. No estás produciéndole un daño y de esa manera vos sentís, ay, qué gozo que siento en mi corazón por el daño que él está sufriendo. A lo sumo sentirás venganza y podrás sentir la sensación adentro tuyo de cierto goce en el dolor del otro. Que aunque eso fuera cierto y aún así tu corazón estaría pervertido y no tiene nada que ver con un diseño de Dios, aunque eso fuera cierto, está estipulado y declarado que ese nivel de goce es muy pasajero y muy poco satisfactorio. Así es como empieza el perverso a constituir su mente. El perverso vive del goce por el dolor del otro, pero como le es muy poco satisfactorio, necesita volver a ejecutar daño para volver a gozarse en el dolor del otro. Una y otra vez. Entonces vos te ves que hay personas que son sumamente pervertidas, pero no me refiero a nivel sexual, sino me refiero a nivel de daño, porque no le alcanza a llenar ni a producir plenitud. Así que ni siquiera las tinieblas te dan un nivel de goce ni continuo siquiera. O sea, no solamente que es un engaño, sino que es de mala calidad. No compre eso. O sea, el único nivel de gozo que puede sostenerse es el gozo que viene del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Ahí aparece el diseño perfecto que va a permitirte cruzar y atravesar pruebas. El gozo de Gálatas 5:20 es el mismo modelo de gozo que el que propone Santiago para cruzar las pruebas. Hermano mío, tené por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia, más tenga la paciencia, bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué a la gente, sabiendo todas estas cosas, se las explican, las enseñamos, los llevamos a un retiro? Viste que tenemos toda una metodología para ministrar a la gente. Los aislamos. Tiene que ser así. Yo no concibo otra forma de ministrar que no sea en un ambiente. Sí, o sea, no es que vos vas en el auto y le decís, a ver, repetí conmigo, renuncio, mientras vas a tener renuncio, en nombre de Jesús, y ahora Señora. O sea, no se hace en cualquier momento, tiene que haber un ambiente, la persona tiene que detener uno no hace sanidad interior de taquito, pero a veces vivimos así. ¿Sabe qué, pastor? Necesito ir más o menos a las 7:30 de la tarde porque trabajo hasta las 7. Entonces 7:30 más o menos podemos tener una reunión y ahí podemos tener la reunión para sanidad interior. ¿Quiere? ¿Vos te pensás que va a acomodar una sanidad del alma al resto de tu vida? El motivo por el cual propusimos 10 días no es porque no pudiéramos dar todo esto en menos días, sino porque se detiene todo. Yo creo que recién ahora se empiezan a meter en el espíritu de lo que Dios está soltando. Los primeros días estaban como ansiosos. Ahora como que... Y cuando esté metido, el Señor le dice, bueno, volvé a tu casa ahora. Porque así es el Señor.
Entonces, ¿por qué la gente le cuesta perdonar? Porque no entendió lo que es el perdón. ¿Cuáles son las consignas que la gente habla del perdón? ¿Qué es lo que la gente dice del perdón? ¿Se puso a pensar alguna vez eso? A mí me causan risa por ahí algunos comentarios de la gente cuando habla del perdón. Te dice, supongamos, yo no perdono porque perdonar es olvidar. Y perdonar es olvidar. Si perdonar fuera olvidar, la única forma de perdonar sería con un martillo en la cabeza que te produzca un trauma cráneoencefálico y que de esa manera vos tengas una especie de amnesia. Y tiene que ser acá en el lóbulo frontal porque ahí es más o menos donde se produce. Entonces la persona de repente dice, sí, te perdono. ¿Por qué? ¿Qué me hiciste vos? Ahora sí te puedo perdonar. No, perdonar no es olvidar. Usted se va a seguir acordando. O sea, no es que, lo perdoné al violador. ¿Quién era? No. Te va a quedar claro quién era. O sea, eso... Lamentablemente, la diferencia entre olvidar y recordar es que olvidar es un problema del sistema nervioso central, pero no evocar es una decisión tuya. ¿Se entiende lo que digo? Olvidar es algo que vos no podés decidir. O por lo menos te va a ser muy difícil. La decisión tuya es no recordar, no evocar. La diferencia es... ¿Te acordás del profe de primaria más piola que tuviste? ¿Lo podés traer a la memoria? ¿Sí? Eso es evocar. Hasta acá ni te acordabas de él. Pero ahora que yo te lo nombro, vos lo evocás. O sea, no te habías olvidado, simplemente lo tenés en una parte de tu sistema nervioso central donde no lo estás evocando. Cuando uno logra el perdón, uno logra dejar el recuerdo en un lugar donde ni siquiera le hace falta tocarlo, solo lo toca cuando necesita enseñar a otros el trauma que vivió. Yo no perdono porque no puedo olvidar. Perdonar es dejarla pasar, es hacer la vista gorda. Yo no puedo hacer la vista gorda ante las injusticias. Son esos que son justicieros y se enoja encima por lo que le pasa al otro. Está esa gente que se enoja por todo, porque le pasa a él y lo que le pasa al otro. Y como muchas veces son personas que necesitan tener un motivo para estar enojado, agarran causas ajenas. En serio, se agarran causas ajenas. ¿Qué te dijo? ¿Y cómo que te dijo eso? ¡No puede ser! Vos tenés que agarrar, levantarte, ir y decirle esto y aquello. Pelean en su cabeza. Esa gente que está todo el tiempo peleando en su cabeza. ¿Nunca te pasó que discutiste con alguien, te fuiste a tu casa y dijiste, ¿cómo no le dije esto? Esa porquería arpía que me dijo eso. Cuando me dijo de que por qué no le conté, yo le tuve que haber dicho esto. Ese versículo no me salió. ¿Cómo no me salió? Somos tramposos con nosotros. Perdonar es aceptar. Y yo no acepto lo que me pasó. ¿Qué concepto de perdón raro que tiene? Perdonar es aceptar. Usted se piensa que sale a la calle y dice, a ver, el sol, hoy no acepto que esté el sol, Señor, así que te lo llevas. Los acontecimientos no se aceptan o se rechazan, se viven. Vos no salís a la calle y decís, no acepto la lluvia. Nosotros estuvimos acá 2 días prácticamente con, usted lo vio, con tarrito por todos lados. Gloria a Dios por los tarritos. ¿O no? No vengo acá y digo, yo no acepto esto, no lo acepto, así que sáquenme todos los tarritos, sáquenme el agua, sáquenme la lluvia. ¿De qué estás hablando? O sea, lo vivís y punto. Yo no acepto lo que me pasó. Oye, nadie te pidió tu opinión, esto te pasó y punto. ¿Lo vivís o qué otra opción tenés? Sí, lo vivís. Y la tercera que te doy es que lo vivas. Ahora, tu decisión es cómo lo querés vivir. ¿Lo vivís mal, muy mal, pésimamente mal? ¿Cuál elegís? Mal. No voy a ser tan estúpido elegir pésimamente mal. ¿Y por qué lo tengo que vivir mal? Y porque un trauma siempre se vive mal. Nadie está en medio de un trauma diciendo, ay, qué feliz estoy con este trauma que estoy viviendo. Vivís un trauma, lo vivís con angustia. Ahora, esa angustia no significa
que la vida se acabó, que Dios no te ama, que las cosas se acabaron, que si lo perdonás es porque lo aceptaste, que estás de acuerdo. No, nada que ver. El trauma es trauma, duele, molesta, estorba. Pero la velocidad de mi nivel de perdón va a determinar la velocidad de mi nivel de recuperación. Otras personas te dicen, para perdonar hay que sentirlo. Esos son los emocionales, ¿viste? Eso que te quieren meter emocionalidad en todas las cosas. Para perdonar hay que sentirlo. Y yo la verdad es que todavía no lo puedo perdonar porque no lo siento. Ah, ¿lo querés sentir? Pon el dedo acá, te voy a hacer sentir. No tenés que sentir. No tiene nada que ver el perdón con el sentimiento. Perdonar está más asociado a un concepto legal que a un concepto psicológico. ¿Qué es perdonar? La gente tiene conceptos raros acerca del perdón. No perdono porque solo Dios perdona, te dice. Sin comentario el tema. No perdono porque el otro se sale con la suya. ¿Qué suya? Te hizo daño. ¿Cuál es la suya? ¿El hacerte daño? Imagínate que pasa un huracán. ¿Qué es lo que haces después del huracán? ¿Qué haces después del huracán? Tenés dos opciones. O te quedás ahí o si no, viene otro y dice... Y empieza a buscar entre los escombros qué cosas sirven todavía. Y va recuperando. ¿Quién de los dos va a salir más rápido? ¿Quién va a tener más nivel de éxito? ¿Quién va a poder volver a construir su casa rápidamente? El que tiene un nivel de resiliencia, el que dice, esto no lo quería vivir. No lo quería vivir, pero ya lo ocurrió, así que ahora voy a volver a vivir. Ese es el corazón de una persona que no se detiene. Ahora, ¿por qué a las personas les cuesta tanto perdonar? Lo entienden mal. A veces van a una sanidad interior. Le dicen, tenés que perdonar al que te violó, tenés que perdonar al que te lastimó, tenés que perdonar al que te abandonó, tenés que perdonar. Y vos vas perdonando todo lo que se te va ocurriendo en la cabeza y te vas acordando de todo. Y como seguís teniendo amargura y seguís teniendo angustia, nunca falta el líder espiritual, el pastor, que no tiene ni idea de cómo es el proceso y te suelta una frase que a vos te deja partido a la mitad. Es que todavía no perdonaste. ¿Cómo que no perdoné? Si ya perdoné. No, todavía no perdonaste, por eso te seguís sintiendo así. Pero y todo lo que hicimos, y la oración, y la declaración, ¿qué tengo que hacer? Porque no me siento contento cuando estoy con la otra persona. ¿Qué tengo que hacer? Porque lo veo y me sigue saliendo bronca. ¿Cómo hago para perdonarlo y sentirme bonito? ¿Cómo sé cuándo lo perdoné? ¿En qué consiste el perdón? Entonces ahí es donde empezamos a entender. Vamos a la que sigue. Hay dos, mira vos, no aparecieron. Hay dos diapositivas que dicen así. Perdonar es renunciar al derecho de tener la razón. Eso es perdonar. Perdonar es renunciar al derecho de tener la razón. Ahora quiero que entiendas esto. Decidir renunciar a tu derecho de la razón significa de que vos ya no podés reclamar más adentro tuyo la culpa del otro. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a que tu mente deje de reclamarle al otro? Porque ya no tenés derecho, porque ya renunciaste a tu derecho. Ahora cada vez que quieras maldecirlo en tu mente, cada vez que pienses mal de él, el Espíritu Santo te va a decir, es injusto que pienses mal de él porque ya renunciaste a tu derecho de tener la razón. Cada vez que pienses mal de él, ahora estás pecando. Encima que sí. ¿Por qué? Porque renunciaste a tu derecho de tener la razón. Y renunciar al derecho de tener la razón es un asunto legal, no es un asunto emocional. Es una declaración que se establece en ámbitos espirituales.
Entonces empieza a ocurrir este sistema. Renunciás al derecho de tener la razón y lo perdonás. Y decís en tu corazón: Señor, yo perdono los años en los que mi padre me golpeó. Yo perdono los años en los que él no estuvo en mi casa. Y perdono la forma en la que él trataba a mi mamá. Les digo ejemplos. Gracias a Dios no he vivido eso. Entonces, adentro tuyo, tomás la decisión de perdonar, te quebrantás en un momento espiritual de ministración. Y hasta tenés niveles emocionales muy altos. Llorás, te derramás delante de Dios. Termina el tiempo de encuentro, termina el tiempo de sanidad interior, termina el tiempo de la escuela. Te vas a tu casa. Agradeces a Dios por ese momento emotivo tan hermoso, por haber podido cambiar aguas. Cada vez que vos llorás, esas aguas que salen son aguas amargas, son aguas. Por eso llorás, para cambiar aguas. Y cuando vaciás todo eso, vos como que te sentís más aliviado, como que sentís que cierto nivel de angustia se fue. Pero resulta que al poco tiempo tu papá te llama por teléfono y vos lo atendés con mucho desgano. Y al poco tiempo te dice algo y vos volvés a explotar en ira. Y ni te cuento si vos te enterás que él le volvió a pegar a tu mamá o que volvió a fallarte. Otra vez vuelve a aparecer la bronca, la ira. Y vos te preguntás: ¿será que habré perdonado? Y volvés a pedir perdón a Dios y le decís: Señor, yo no lo perdoné, te pido perdón ahora de nuevo en el nombre de Jesús y yo quiero perdonarlo. Y vas y haces otro encuentro porque no resolviste el problema, y así estás continuamente. Y hay gente que puede pasar 25, 30 años de su vida diciendo: no lo perdoné, lo vuelvo a perdonar, no lo perdoné, lo vuelvo a perdonar, no lo perdoné, lo vuelvo a perdonar, ya no sé cómo perdonar. ¿Y sabe cuál es el peor de los problemas? Pierden la fe en perdonar. Entonces, como ya no saben lo que es perdonar, ya ni se preocupan lo que es el perdón. Vamos a la que sigue. Resulta que el asunto pasa más o menos así. Esta persona me hizo daño, este soy yo. Esta persona me hizo daño. Entonces su rostro, yo lo pongo adentro de mi mente, ¿se ve? Su rostro yo lo pongo adentro de mi mente. Y su imagen a mí me genera ira, bronca, porque así lo asocié. Asocié su rostro y cada vez que lo veo me llegan pensamientos de ira. Cada vez que lo veo me llegan pensamientos de ira. Esa persona, cuando yo era pequeño, me humilló delante de mis amigos. Se burló de mí y produjo en mí un daño tan grande que yo me fui a acostar esa noche y lo maldije en mi corazón. Es un ejemplo también. Y lo maldije en mi corazón. Y empecé a pensar mal de él. Me acosté esa noche, cuando la Biblia dice que nunca te acuestes, nunca te duermas con la ira en tu corazón. Airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. La Biblia dice eso. Entonces esa noche cuando me fui a dormir, mi sistema nervioso, que empieza a almacenar, a guardar, a retroalimentar todas las creencias que en el día se establecieron y se aprendieron, las fue guardando en un área de mi corazón. Y al otro día me levanté y me pude haber olvidado, pero a la noche siguiente, cuando yo lo vi por la tarde caminar, me fui a acostar a la otra noche y otra vez volví a recordarlo y volví a tener ese pensamiento. Y me fui a dormir esa noche y otra vez estaba enojado con él. Pero yo no estaba pensando en él, solo que ahora mi mente empezaba a tomar una fuerza. Pasó un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Lo voy viendo todos los días en la escuela y cada vez que lo veo me cae mal, pienso mal, espero que se caiga, espero que no meta el gol cuando va a jugar a la pelota, espero que le vaya mal cuando va a pasar. Me río cuando alguna chica lo humilla, me río cuando alguien le hace un chiste y queda en ridículo, me enojo con él, me caen mal sus pensamientos y adentro mío voy creando una imagen monstruosa de él. Esa imagen continúa dentro de mi realidad interna y lo que me genera es odio. Vas entendiendo cómo se va construyendo la imagen, ¿no? El tiempo pasa y yo sigo acostándome con enojo y el sol se sigue poniendo sobre mi enojo. Vamos a la que sigue.
cada vez que lo veo me genera pensamientos de ira. Y esos pensamientos empiezan a producir tanta fuerza en mí que ahora constituyen un camino. Entonces, ni bien lo veo, aparece una especie de emoción automática. Se llama emoción, ira, condicionada por la cantidad de pensamientos que tengo sobre esa persona. Ahora ya ni siquiera tengo necesidad de recordar lo que me hizo. Lo veo y me cae mal. Esa persona me cae mal. ¿Pero por qué? No tengo ni idea, pero me cae mal. En el fondo hay un motivo. O lo asocias a alguien a quien te hace recordar que siempre te cayó mal, porque vos empezás a hacer asociaciones. Si llegaras a ver a alguien parecido a él, o que se comporta como él, o actúa de alguna manera parecida, ya de entrada te cae mal, porque tenés todo un sistema armado sobre este modelo de persona, fisonomía, conducta, que automáticamente te cae mal, te produce ira. Entonces, yo a los que me quieren cancherear no me los banco, ¿viste? A los que me quieren ridiculizar no me los banco. Les agarro bronca enseguida nomás. Los identifico al toque, te dice la gente. Claro, están a la defensiva. Tienen tanto miedo. ¿Cuál es el principal miedo? El rechazo. Me pusiste en ridículo. Me humillaste. El rechazo. Me abandonaste. Te esperé y no viniste. Me golpeaste. Me expulsaste de tu vida. Me sacaste de adentro tuyo, me sacaste de tu ámbito. El rechazo, la mentalidad de rechazo vuelve a consolidarse de una mentalidad caída y vuelve a tomar fuerza en mí. Y ahora, como no quiero volver a tener ese pensamiento de inseguridad por el rechazo, yo me defiendo y voy contra el que produce ese rechazo con ira. La ira va a ser aquello que va a intentar evitar la injusticia del rechazo. Empieza a entender cómo se construye. Este camino, este circuito es tan grueso que ni bien tengo una imagen parecida o la misma persona o alguien similar, automáticamente me genera ira por la cantidad de circuitos. Es como la electricidad. Cuanto más grande el cable, más fácil pasa la corriente. ¿Vos me entendés? Y acá es como un circuito, es como un gran cable conector. Entonces un día tomo la decisión de perdonarlo porque no aguanto más. Me doy cuenta que esto me eliminó. Te estoy hablando de parejas que viven en la misma casa y que han construido odios el uno por el otro. Te estoy hablando de matrimonios. Te estoy hablando de padres e hijos. Te estoy hablando, a veces, él la ve a ella como una madre abandónica. Él tiene toda una impronta de su mamá. Todo un circuito. La imagen de su mamá le produce todo un circuito que le genera ira. Y ahora ve que su esposa tiene ciertos comportamientos similares a la que podría haber sido su madre, y la imagen de ella empieza a generarle ira con facilidad y empieza a construir todo este circuito, y fácilmente basta que ella le ponga mal la sal a la comida y él ya se enoja, porque tiene muy poca tolerancia, porque cualquier cosa va a activar este circuito. Todos estos son cablecitos de pensamientos formados con los años. Y un día vos ya te das cuenta que no podés continuar así. Querés restituir tu matrimonio, querés restituir tu relación con tus hijos, querés restituir tu vida y querés perdonar a estas personas porque necesitas continuar. Entonces un día decidís perdonar y te dicen: perdonar es renunciar a tu derecho de tener la razón. ¿Y qué tengo que hacer? Tenés que asociar el rostro de esta persona a la libertad. Déjalo libre, no pienses nada de él. ¿Cómo hago eso? No sé, pedirle al Espíritu Santo que te guíe. Ok, vamos a la que sigue. Entonces empezamos a reducir y hacemos fuerzas para dejar de pensar. Vamos a la que sigue. Acá la persona empieza a producir perdón.
Entonces, cada una de estas líneas empieza a asociarla a una palabrita que se llama perdón. Y el perdón le va a producir paz, así decía la diapositiva original. La verdad que se ve que cargamos el viejo. Entonces, ahora, cada vez, retrocede, volvemos a las anteriores. Ahí está bien. Cada vez que yo voy a pensar en esta persona, la perdono y hace de cuenta que agarro una de estas rayitas y la asocio acá arriba, la asocio ahí arriba, donde está el perdón, y empiezo a construir una a una un nuevo circuito. Y este circuito, avanza una más, se va reduciendo, avanza otra, y se va reduciendo y avanza otra, hasta que se va eliminando. Este modelo es el modelo cuando viene Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, Pedro, 70 veces 7. Entonces usted va a ver que el perdón empieza a producir paz. Empiezo a quitarlo, el pensamiento que tengo de él, ya dejo de utilizar pensamientos de ira y empiezo a utilizar pensamientos de perdón. Y ese día lo perdono, lo vuelvo a ver en otro momento y en vez de pensar mal de él, utilizo otro pensamiento para volver a perdonarlo. Lo vuelvo a perdonar. Y lo vuelvo a ver en otra oportunidad y lo vuelvo a perdonar, y el nivel de paz empieza a aumentar y el nivel de ira empieza a frenar, porque ya empiezo a tener una impronta diferente en mi mente de esta persona, que ya dejo de asociarlo a la ira y empiezo a construir un nivel de paz, un nivel de pensamiento de libertad de él. Pero a su vez me empieza la ira, produce en mí amargura, produce en mí aumento de la tensión arterial, produce estrés, produce un montón de situaciones que me son necesarias reducir para poder tener libertad en mi cuerpo. Aumenta el nivel de pensamientos positivos, de perdón, no de que, ay, qué bonito que es, qué bueno que es, qué espectacular. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con pensamientos donde lo asocio, ¿sí?, directamente a una libertad. No tiene nada que ver conmigo y continúo de tal manera que ahora, cada vez que lo veo, me es más fácil asociarlo a la paz que a un pensamiento diferente, al punto tal que la ira empieza a desaparecer y la paz se establece. Entonces, ¿qué es perdonar? El perdón completo es cuando adquirimos paz en el recuerdo del acontecimiento traumático. Estoy en paz. Paz significa gozo. Paz significa estabilidad emocional. Paz significa funcionalidad emocional. Y finalmente, paz significa gozo. Entonces, te das cuenta que perdonar termina convirtiéndose en una secuencia y no en un suceso. Perdonar es una secuencia, es un proceso y no es un evento aislado. ¿Qué cosas tenés que perdonar? Y hay muchas cosas que tenemos que perdonar. Todo depende de la intensidad del daño que nos haya generado y todo depende del tiempo que hayamos invertido pensando en esto o no. ¿Y qué es elaborar la pérdida? Les dije que el trauma producía 3 tipos de percepciones: la injusticia, la pérdida y la inseguridad. Y que la injusticia se resolvía, la injusticia generaba ira y la ira se resolvía con el perdón. Les dije que la percepción de pérdida producía tristeza. ¿Qué es la tristeza? Es un estado emocional que genera angustia, es una percepción interna, subjetiva, de apocamiento, de ánimo deteriorado, de sensación de no tener deseos de nada. Tristeza y depresión no es lo mismo.
Muchas personas asocian la tristeza a la depresión. Entonces te dice, estoy deprimido. Si consideras a la depresión como se me deprimió el ánimo, entonces sí es una depresión. Pero la depresión es una enfermedad que está directamente asociada a la alteración de los receptores de serotonina y a los neurotransmisores de la serotonina y la dopamina. Entonces, hay niveles de tristeza que no necesariamente es depresión, y hay niveles de depresión que ya atravesó ampliamente a la tristeza. Tristeza es menor que depresión. Es un estado anímico, depresión es una enfermedad. Entonces, la tristeza se genera como una emoción que responde a un estado a una percepción de pérdida. ¿Por qué se genera tristeza? Porque el organismo necesita detener todos los acontecimientos y necesita dejarte en quietud para obligarte a reflexionar. Para eso se produce la tristeza. ¿La tristeza es algo fisiológico? Sí, es algo que no necesariamente está mal. Es bueno que una persona después que peca esté triste y se contrista en su corazón delante de Dios, porque al estar triste puede reflexionar y pensar qué es lo que ocurrió, cuál es su condición actual. El tema es que la percepción de pérdida no solo se aplica a circunstancias leves, sino que se aplica a circunstancias muchas veces serias y graves. Ejemplo, la pérdida de un hijo. Ejemplo, la ruptura de un matrimonio. Ejemplo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una ilusión, la pérdida de un sueño, la pérdida de un proyecto, la pérdida de un ambiente. Todo eso produce en las personas la percepción de pérdida, y esa percepción de pérdida activa un estado de tristeza. Entonces, alguien que sufrió un trauma y que lo considera injusto, primero se enoja, pero al mismo tiempo está triste. Entonces tiene un estado ahí sinérgico, emocional negativo, donde la tristeza y la ira se suman, y es una persona que empieza a generar adentro de su corazón la amargura. ¿Qué es elaborar la pérdida? ¿Cómo se resuelve la pérdida? Elaborándola. La pérdida se resuelve con el duelo, y duelo significa elaboración. Ese es el duelo. El duelo tiene 3 etapas. Una primera etapa que es una etapa de negación, una segunda etapa que es una etapa de enojo, pero aparece la etapa de la elaboración, que es el duelo propiamente dicho. Las etapas anteriores son etapas, la negación y la elaboración y la ira o enojo son etapas defensivas que intentan que no llegar a la elaboración. ¿Y qué es elaborar? ¿Qué significa elaborar la pérdida? Significa construir. Elaborar es construir. Eso es elaborar. Cuando yo elaboro, yo construyo. ¿Qué tengo que construir? Una nueva realidad. Resulta que esta persona tiene una imagen de él mismo. Este es él, en la vida real este es él, y adentro de su mente este es él. Él se ve con ella, y en su realidad interna él se ve con ella. Acá hay una realidad que reproduce la realidad externa. Lo que hay afuera, durante años me acostumbré a construirlo adentro. ¿Me siguen? Esta es la vida que él tiene. Él está feliz porque esto es lo que le gusta y esto es lo que tiene en su mente interna. Resulta que un día se queda solo. Ella lo abandona. Y ahora él sigue teniendo en su interior la realidad que él desea. Por eso aparece el deseo de su corazón. Y esta realidad no compatibiliza con la realidad externa. O sea, él se ve solo, pero en su interior él se ve acompañado. Entonces él sueña el pasado, evoca el recuerdo, lo mantiene vigente adentro de su mente, pero la realidad es que él está solo.
Entonces él ahora identifica una pérdida, esto no está acá, por eso él se pone triste. Y se pone triste porque empieza a romperse todo ahí adentro, de tal forma que pasa mucho tiempo en reconstruir esta imagen hasta que finalmente él logra construir la imagen real. Lo elaboró. Y ahora logra poner a esa otra persona en un recuerdo, sin que forme parte de su realidad interna. Lo pone en un recuerdo que lo puede evocar cuando quiera, pero está afuera de su realidad interna. ¿Se entendió? Qué paz que te genera cuando entendés por qué vivís lo que vivís, ¿no? Entonces acá vos alcanzás la paz cuando lo que ocurre afuera ocurre adentro de tu cabeza. Cuando dejamos la realidad del pasado en el pasado y generamos la misma realidad dentro nuestro como afuera, hay paz. Porque tenemos el pensamiento adecuado. Porque tenemos el pensamiento que debe tener. Ahora, esta pérdida que yo les estoy diciendo, usted la puede aplicar a muchísimos proyectos de vida. Cuando una persona descubre que tiene que entregar su vida a Cristo y que todavía tiene cosas que seguir entregando, cuando la gente dice, ¿significa que después de todos estos años hay muchas cosas que yo todavía no entregué a Dios? Sí, significa eso. Y a vos se te rompe algo y te pones triste porque vos decís, tantos años de mi vida para darme cuenta de todo esto ahora. Y la gente se pone triste. Y en el fondo está bien esa tristeza, pero no te tiene que detener. Porque vos tenías una imagen dentro tuyo, vos tenías una imagen espiritual, pero en la realidad vos veías otra cosa. Y ahora tenés que construir lo que la realidad adentro tuyo, es decir, me falta mucho, tengo que seguir entregando, tengo que seguir entrando en conocimiento, en niveles de conocimiento, tengo que seguir buscando de la revelación. Y eso te va a permitir a vos lograr una paz con vos. El problema lo hacemos, dos cosas. Lo podemos hacer cuando hacemos una negación y continuamos viviendo en este cuadro, continuamos viviendo acá. Y yo digo, esto no es cierto, esto es lo cierto. O sea, no es cierto que yo estoy solo. Lo podemos plantear como, no es cierto que a mí me falta Cristo. Yo tengo a Cristo en mi mente, en mi realidad interna. No es cierto que a mí me falta conocimiento. Yo tengo conocimiento en mi realidad interna. Pero en la afuera, en la experiencia, en el día a día, no te sirve lo que vos tenés adentro porque no lo podés encontrar afuera. No te alcanza para vivirlo, no tenés la paz que creías, no te produce la fortaleza que te producía porque no estás viviendo lo que decís que estás viviendo. Y a eso se le llama negación. Cuando resistís lo que el Señor te está mostrando que es, o sea, estás lejos mío y punto. No estás entendiendo porque fuiste y confiaste más en los recursos religiosos que en mi espíritu. Los miedos ya los vimos. Ya vimos que para confrontar el miedo necesitamos confrontar. Y necesitamos ser valientes. Y ser valiente es un requisito. Ser valiente no es una opción. De hecho, los cobardes no entran en el cielo. De hecho, los cobardes son tenidos por en muy poca estima de parte del reino. Porque el reino de los cielos es para valientes. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso significa valiente. La palabra violencia en ese pasaje es la misma palabra utilizada en el libro de Josué 1:9. Mira que te mando que seas valiente. Es la misma palabra utilizada en uno y otro pasaje.
que hace referencia a valientes. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y el reino de los cielos no es ni más ni menos que la vida eterna. Es vivir lo que se puede vivir en el cielo aquí en la tierra. La prosperidad que tenemos allá la podemos tener acá, la paz que tenemos allá lo podemos vivir acá, el propósito que tenemos allí lo podemos vivir aquí. De la misma manera, porque somos uno, mi espíritu está allá pero está acá, mi cuerpo está acá pero a su vez estoy conectado con Él en lugares celestiales. O sea que cuando empezás a vivir la vida eterna depende de vos, no depende de que te mueras o no te mueras. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 y 15. Te pido que tengas paciencia, amado. Lo que el Señor quiere darte hoy es sacarte las aguas amargas. ¿Tendrías la capacidad de poder resistir este tiempo y dejarte ministrar? ¿Sí? Podemos hacer eso. (14 y 15) Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ellas muchos sean contaminados. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia. ¿Por qué alguien quedaría privado de la gracia? No sea que brotando alguna raíz de amargura los estorbe. La palabra amargura usada en este pasaje, según la concordancia Strong, significa picria. Picria, que significa punzante. Veneno punzante. Deriva de la palabra picros, que hace a la idea de atravesar, perforar. Y también hace referencia a que es una perforación violenta. Por otro lado, la palabra dice, mira que no sea que brotando alguna raíz de veneno punzante los perturbe. La palabra perturbar es usada como sinónimo de estorbar, que en su origen griego significa enojeio, que significa entrar en tropel. Entrar en tropel. Que significa también fastidiar. Y es la misma palabra usada en Lucas 6:18, donde dice que muchos endemoniados iban a ver a Jesús porque eran atormentados por los demonios. Resulta que la palabra resulta que la palabra estorbar es una palabra que hace referencia a que te están atormentando demonios que entran en tropeles de a muchos. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, los llene de tropeles, se les metan estos demonios y los atormenten. Y sigue diciendo, y por ella muchos sean contaminados. La palabra contaminado, que hace referencia a la palabra miaino, que significa manchar, teñir con otro color, ensuciar, se usa para hacer referencia a la contaminación moral y física. Entonces dice, entendiendo la palabra, dice algo así: seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Perdonalos a todos. Desarrollad el nivel
de realidad adentro tuyo que te permita vivir en paz. Seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie tiene conocimiento de Él. Ver, conocer, luz, revelación. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. No sea que brotando alguna raíz de veneno punzante y por él sean atropellados por demonios que los atormenten y por ella, por esta raíz de amargura, muchos sean afectados físicamente. Viste, cuando estudias la palabra, estudia la palabra y tenés que estudiar la palabra. Y empezás a entender la profundidad. ¿Cuándo se metió este veneno en tu vida? ¿Cuándo te quitó la capacidad de tener gozo? Cuando el deseo de tu corazón amó más las obras de tu vida y ahora la falta de poder resolverlo hace supurar continuamente esa bilis, esa amargura. Lo que se contamina es nuestra alma y los sistemas de creencias terminan siendo influenciados y nuestras emociones y nuestras decisiones van a ser afectadas. Las personas amargadas son personas iracundas. La ira es muy perniciosa para el cuerpo. La ira es un estado fisiológico que permite al hombre entrar en un continuo estado de pelea, de guerra. Originalmente era bueno. Se produce un aumento del latido cardíaco porque el organismo interpreta que hay un estado de peligro. Las manos se llenan de sangre porque es necesario pelear. La ira es un diseño de Dios para confrontar el temor hasta que Él venga. Porque la ira es el único diseño que va contra el miedo. El único diseño natural que va contra el miedo. Por eso ustedes van a ver en la tierra, en la sociedad, van a ver un circuito diseñado por el diablo que lo aprovechó muy bien. Produce miedo, la gente se cansa del miedo, se enoja, derrama sangre, activa el sistema del infierno, el sistema produce miedo, la gente se cansa, se enoja, derrama sangre, activa el sistema del infierno. Círculo vicioso. ¿Quién gana? El infierno. Dice que cuando la ira se empieza a generar en nosotros, la sangre empieza a bombear de tal manera que las arterias y los vasos vasculares comienzan a producir tensión arterial en demasía. Se genera lo que se llama la hipertensión arterial. Se produce la liberación de insulina para poder meter mayor cantidad de glucosa. El páncreas empieza a trabajar en mayor nivel de productividad. El estómago empieza a liberar una especie de ácido para poder absorber más rápidamente todo lo que hayamos comido hasta ese momento, porque se están necesitando energías y ahí se necesitan energías para que los músculos puedan ser llenados de ese ATP, que es la molécula que produce la energía para poder accionar. Hay una hiperventilación porque los pulmones necesitan trabajar rápidamente por la sangre que llega hasta los pulmones. Y eso va produciendo en las personas un agotamiento de todo el sistema fisiológico. La persona iracunda empieza a desarrollar hipertensión arterial, desarrolla problemas de diabetes, desarrolla problemas de gastritis, desarrolla problemas visuales porque también empiezan a desarrollar alteraciones a nivel del sistema nervioso, de la visión. O sea, empieza a contaminarse todo el cuerpo. Los niveles de defensas bajan continuamente.
a causa de la ira continua. Son personas que se enojan fácilmente, pero por otro lado, tienen mucha dificultad para disfrutar cosas. Yo te voy a nombrar una serie de cosas que no necesariamente están todas, a veces hay algunas, como que empiezan a tener dificultad para disfrutar de las cosas. Ya no les es tan simple poder disfrutar de lo que hay alrededor. Van a pasar un día al sol, un día con su familia y están tristes, están angustiados, no se conectan con lo que están viviendo. Vos los ves siempre amargados. La falta de gozo hace que sean personas poco motivadas. No tienen ganas de hacer nada, todo lo ven mal. Son personas criticonas, quejosas. Eso hace que su ambiente sea un ambiente pesado, siempre están discutiendo. La gente a su alrededor siempre está dispuesta a poder defenderse, porque es una persona tan criticona que termina generando alrededor de él gente a la defensiva. Entonces ya prácticamente no da ganas de estar con este tipo de personas. Suelen ser solitarios, están llenas de temores, están paralizados, no avanzan. Tienen dificultad para escuchar la voz del Espíritu Santo, se mueven por convicción religiosa. No tienen buenas relaciones interpersonales ni siquiera dentro de la iglesia. Tienen continuamente mecanismos defensivos de los que estuvimos viendo para poder equilibrar esa mentalidad de rechazo que ya está implementada en ellos y que se continúa ejecutando en sus vidas porque justamente las relaciones interpersonales los empujan, los alejan a causa de este nivel de amargura y de tristeza que viven. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, e ira y grito airado. Vos fíjate cómo asocia la amargura a la ira, a la maledicencia, al grito airado. La mitad más uno está metida acá adentro. Junto con toda maldad, se ha quitado. Sean bondadosos los unos con los otros. Escucha cómo lo resuelve: compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. ¿Cómo lo resuelve a la amargura? Con perdón. La amargura se manifiesta en nosotros como aguas amargas, literalmente. Déjame mostrarte algo. Éxodo 15, del 23 al 27. Es tremendo este pasaje para poder entender lo que estamos hablando. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decreto, y allí lo probó, y dijo: si oyereis diligentemente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oídos a sus mandamientos, y guardas sus estatutos, ninguna dolencia de la que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y yo me quedé pensando: Señor, ¿por qué les decís que no les vas a mandar lo que le mandaste a Egipto, si a Egipto no le mandaste aguas amargas? Y Dios me dice: Sebastián, le mandé y le convertí el agua en sangre. Y yo digo: ¿qué tiene que ver? Que las aguas que te pertenecen adquieren la característica de tu vida. Egipto tenía la sangre de mi pueblo en sus manos, y sus aguas les devolvieron esa sangre. Israel tenía la amargura en sus corazones, y sus aguas que tenían que beber
manifestaron la amargura de sus corazones. La plaga contra Egipto no fue la sangre. La plaga contra Egipto fue convertir sus aguas en el pecado que ellos tenían. Y Dios te garantiza que eso no te va a ocurrir. ¿Cómo resolvemos esto, Señor? Ahí estaba Moisés diciendo, Señor, el agua está amarga. Señor, tengo gente con aguas amargas. ¿Cómo lo resolvemos, Padre? Necesitan beber aguas dulces, Señor. Pero sus aguas están amargas. Señor, ¿sabe qué es lo peor? Que si sus aguas están amargas, no te podremos dar de beber. ¿Cómo le darás de beber a Jesús? ¿Con qué adoración si tus aguas son amargas? El que creyera en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río no es para vos, ese río es para devolverlo al Padre, para que beba. Jesús en la cruz hace una declaración: tengo sed. ¿Quién me va a dar de beber? Tengo sed. Por eso es que él anteriormente va y le dice a la mujer, junto a un pozo también, le dice, mirá, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, esa adoración que ellos iban a presentar era una adoración de aguas, las aguas que había en ellos. Usted empieza a entender que el agua, mire, el agua es un misterio tremendo. Hay un video en YouTube que se llama El Misterio del Agua, véalo, El Misterio del Agua. Usted va a entender cuando vea ese material, cómo las aguas adquieren todo lo que ocurre en la atmósfera. Véalo, El Misterio del Agua, así se llama. ¿Qué beberemos?, le dijo Moisés. Y Jehová le dijo, ahí tenés un árbol, échalo en las aguas. Un árbol, Señor, un árbol que representa la madera. Una madera que representa la cruz. Una cruz que representa a mi hijo. Resulta que para sanar las aguas necesitamos la cruz. Resulta que para cambiar las aguas amargas en aguas dulces necesitamos la cruz. Resulta que si nosotros no atravesamos la cruz, ¿qué significa la cruz? ¿La cruz de Cristo? No, Cristo ya entregó su vida. No, tranquilo. Ahora usted tiene que cargar su cruz. ¿Qué fue lo que yo te dije? ¿Dónde se generaba la amargura? En el corazón. Y se produce cuando los deseos de tu corazón no son satisfechos, porque son deseos que te defienden, deseos que anhelan cuestiones personales, que quieren mi vida. Tengo deseos, tengo proyectos, tengo sueños, tengo recuerdos. Y cuando mis deseos no fueron satisfechos por la vida, cuando mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mi pasado cambió, empiezo a tener aguas amargas. Entonces, ¿qué te dice Dios? Es necesario que mueras. Saca esos deseos, vas a morir a tus deseos, vas a quitar esos deseos y ahora vas a poner mi nueva simiente y ahora te vas a enamorar de mí y tu deseo voy a ser yo. Tu deseo voy a ser yo y te vas a dar cuenta cómo lo que fluye de adentro tuyo va a ser gozo, porque yo me voy a unir a vos y ahora tu corazón, al estar unido a mí por causa de nuestro amor, va a producir gozo que va a llenar todo tu cuerpo. La cruz es tu lugar para poder abandonar las aguas amargas, morir a tus deseos. De lo contrario, nunca vas a poder librarte de esas aguas, porque nunca vas a poder satisfacer tus deseos. Nunca. Ni acá, ni en la calle, ni en ningún otro lugar. ¿Cómo se ministra esto? ¿Qué es esto de cambiar las aguas? ¿Qué es esto de enseñarle a la gente a perdonar? De enseñarle a la gente a construir. Se perdona en el momento y se sigue acompañando por medio de un discipulado.
se elabora en el momento y se continúa elaborando por medio de un discipulado. Sanidad interior. Se confronta en el momento y se sigue confrontando por medio de un discipulado. Saquémonos de la cabeza el nivel de pastores automáticos, ¿viste? Los pastores de internet que hoy hay. Entonces son mega pastores de 10.000 personas. En realidad son predicadores, no son pastores. Pastor es el que está acompañando a la gente. Como mínimo un puñado, no te digo que acompañe a los de 1000, pero por lo menos tener un grupo a los cuales entrenes para entrenar y para entrenar y para entrenar. Pero entonces la sanidad interior se desarrolla con un pastor, no importa que sea el principal, que sea el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el de la 20ª línea, no importa. Lo importante es que vos seas acompañado con alguien. Y este va a ser tu trabajo. Si vos sos un ministrador y hoy estás acá y has venido justamente para aprender cómo hacerlo, la sanidad interior es un proceso, amado. No existen más, o yo no creo y nunca vi resultados en esos procesos de sanidad interiores tipo fábrica, ¿viste? Entran por una punta y salen por la otra y en una semana, 2 semanas tienen todo el tema resuelto. No, a lo sumo lo que tendrán resuelto serán oraciones, se sentirán un poco mejor, les empujarán, les animarán, pero el proceso continúa. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo están tus aguas? ¿Cómo vas a hacer este proceso? ¿Ya perdonaste? Porque a veces tenés que perdonar a los pastores, esos pastores que te hicieron tanto daño, que te hicieron creer durante años que lo profético no existía. Esos padres o esos líderes. Quizás tengas que perdonar a una compañera, a una ex compañera, algún exnovio, algún esposo, algún hijo. Pero en la medida de que vos no hayas perdonado, vas a seguir atado al pasado y vas a seguir supurando esa amargura, porque adentro tuyo, por más que no lo veas, sigue ejecutándose ese deseo de justicia y adentro de tu corazón sigue produciéndose esa liberación de amargura, ese veneno punzante que contamina todo tu cuerpo. Y vos no te das cuenta cuando perdiste el gozo de tu salvación. Ya no podés reír, ya no podés disfrutar. Ya las palabras que se sueltan del frente te pasan desapercibidos. Ves que todo el mundo se quebranta, llora. Ves que todo el mundo levanta sus manos, que puede derramar lágrimas, que se postran en el suelo, y vos seguís endurecido adentro tuyo y no sabés por qué. No entendés por qué tus emociones se endurecieron. Y es porque hay amargura en tu corazón. No sabés cuándo perdiste el gozo. Pero amar a Dios para vos es una idea y ya no se convirtió en una cuestión de vida. ¿Cuándo perdiste el gozo? Cuando tus aguas se contaminaron y aprendiste a beberlas. Cuando dejaste de tirar árboles en medio de esas fuentes. Cuando dejaste de disfrutar las palmeras y las aguas que hay alrededor de tu vida. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto construir la realidad? Y la realidad es que somos hijos de Dios, y la realidad es que fuimos diseñados con un propósito. La realidad es que nunca se nos creó para satisfacernos a nosotros mismos. La realidad es que si todavía no tomaste la decisión de entregarlo todo por Cristo, es hora que lo hagas. Esa es la realidad. La realidad es que Él es lo único. Esa es la realidad. Vamos a tomarnos un tiempo para hablar con Dios. No te vayas de acá sin este momento, por favor. Esto no es algo que se da con palabras, esto es algo que el Espíritu lo hace. Cierra tus ojos allí. Yo necesito la máxima atención en este momento. Así que no quiero a nadie que innecesariamente se mueva en el ambiente. Todos podemos esperar para ir al baño, así que esperemos. Los únicos que tienen autoridad son los pequeñitos, esos chiquititos que están ahí. Y los papás van a hacer todo lo posible para que también tomen gobierno.
Quizás no sepas por dónde empezar, pero las preguntas son simples. ¿Soy una persona gozosa? ¿La gente que me conoce como alguien feliz? ¿La gente que me ve puede decir que disfruto de mi vida? Si esto no es así, ya es un síntoma de que estás viviendo amarguras. Quizás no estés triste, pero quizás seas una persona gruñona, una persona que esté todo el tiempo criticando con prejuicios. Quizás te acostumbraste tanto a vivir de esta manera que hoy ya ni siquiera lo consideras como una debilidad, pero ¿cuánto hace que perdiste el gozo de disfrutar la presencia de Dios? Y ves que alrededor tuyo se derraman ríos y cataratas. Y ves que la gente a tu alrededor se derrama delante de Dios y aún así a vos te sigue costando y tu corazón está endurecido. Hoy decido perdonar. Decíselo, Señor, hoy decido perdonar. Hoy decido vivir con la realidad que me toca vivir, Señor. Que estoy en este tiempo detenido sin ministrar. Que estoy en este tiempo detenido sin un compañero, sin una compañera. Que estoy en este tiempo de transición. Lo vivo, Señor, lo vivo como vos me lo estás poniendo. Y yo me gozo en este tiempo porque me edifica, porque me construye, porque me lleva hacia ti. Y recibo la disciplina y perdono. Y perdono cuando me arrebataron el gozo de mi vida, cuando me arrebataron el gozo de mi salvación, cuando por causa de esos pastores que intencionados o no intencionados dañaron mi fe y me hicieron ver una mentira. Hoy puedo perdonar a mi marido, Señor. Puedo perdonar a mi esposa. Hoy puedo construir esta realidad en mi mente, Señor. Hoy puedo ponerla en mi corazón. Pero yo quiero cambiar todo esto. Quiero cambiar el deseo de mi corazón por desearte a ti. Hoy quiero realmente morir. Quiero renunciar a todos estos derechos de justicias. Quiero realmente morir en esta hora. Quiero volver a construir. Quiero ser valiente. Quiero confrontar este tiempo. Quiero vivirlo aún sabiendo que puedo llegar a sufrir. Y quiero vivirlo aún sabiendo que puedo llegar a llorar muchas noches, Señor. Pero ese no es el punto, porque yo me voy a formar de tal manera que el plan que vos diseñaste para que yo ejecutara en tus manos, Señor, será establecido. Y no me detendré a pesar de haber sufrido. Hoy recibo tus aguas, Señor. Hoy quiero reposar en lugares de delicados pastos. Quiero estar junto a aguas de reposos. ¿Sabes? El reino de los cielos es de los valientes. No se arrebata el reino de los cielos siendo pasivos. La pasividad se presenta muchas veces en el no hablar. Cuando no hablas, sos pasivo. Cuando no le expresás a Dios lo que está ocurriendo, sos pasivo. Cuando no abrís tu boca declarando las aguas que hay adentro tuyo, sos pasivo. Cuando estás esperando que algo pase adentro tuyo, que en el ambiente o que las emociones te invadan, estás siendo pasivo. Cuando tus palabras no están siendo manifestadas delante del trono, estás siendo pasivo. Y el reino de los cielos es de los valientes.
Las aguas se manifiestan a través de tu boca. Las aguas se van a manifestar a través de tu voz. Así que en esta hora, habla con el Espíritu Santo, porque es el único que puede cambiar las aguas que hay en lo más profundo de tu corazón. Los deseos que se manifiestan adentro tuyo, ¿son deseos que son hacia Él? ¿O sos atraído de la concupiscencia de tu corazón, seducido? ¿Cuáles son las aguas que se manifiestan en tu vida? Porque estas aguas son las que le van a dar lugar a las enfermedades en tu cuerpo. Estas aguas son las que van a producir tus problemas de artritis, tus problemas de gastritis, tus problemas de hipertensión, tus problemas de tiroides. Estas aguas son las que van a generar en vos problemas en la sangre, problemas del sistema nervioso central, problemas en la piel, problemas de enfermedades autoinmunitarias. Estas aguas van a contaminar, no sea que por ellas muchos sean contaminados, muchos sean afectados. Mirad pues que no haya ninguna raíz de amargura, no sea pues que por ella seáis estorbados y muchos sean contaminados, muchos sean afectados físicamente, dice el literal. No permitas que estas aguas se sostengan. Quita las aguas amargas de tu vida, quita esa bilis que te está impidiendo poder disfrutar del gozo del Espíritu en tu corazón. La sanidad interior es un proceso que decidís vos. Recordá, el Espíritu está del otro lado. El Espíritu está en el Espíritu. El Espíritu es el que te está activando. El Espíritu es el consolador, el que va al lado tuyo. Desde tu Espíritu te está diciendo: creed, creed. Y si no creed a mis palabras, creed por las obras que yo hago. Creed, creed, pero creed, dice el Señor. No podemos continuar en este nivel de pasividad. No pretendas que algo pase si seguís siendo pasivo. Vivir la eternidad no requiere de personas que estén observando a ver qué ocurre en su interior. Requiere de personas que tomen cambios, que tomen decisiones. La sanidad interior no es un proceso pasivo. La sanidad interior no es un proceso donde alguien se sienta y otro hace cosas. Es un pleno estado de guerra.